Bueno, estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión, la cual estaremos abordando el tema sobre los seguros y pólizas. En el video docente de la sesión número 9 se hizo un breve resumen sobre lo que consistían los seguros de acuerdo al bien que se iba a asegurar, valga la redundancia, tanto el tipo de mercadería, el tipo de transporte, entre otros. Espero que hayan tenido la oportunidad de verlo, estos puntos. De repente vamos a también anotarlos en el examen final de la clase. Por ende es importante que leemos siempre, ya sea que observemos el material, el video, o bien que a través de la lectura del material que se les prepara puedan ahí identificar algunos conceptos claves que sí van a ser necesarios que ustedes lo manejen para la evaluación final. Pues bien, vamos a dar entonces inicio con esta nueva sesión. Indican si pueden observar mi pantalla. Muy bien, entonces si pueden observar mi pantalla, vamos a dar inicio con esta presentación. Les voy a hacer un breve resumen. Esto debido a que son puntos que se van a tomar en cuenta en el examen. Por esa razón sí me gustaría destacarlos nuevamente para esta sesión. Entonces en esta sesión vamos a ir cerrando la unidad número 5, la cual tiene por nombre transportes, fletes, seguros y fianzas. Chicos, por favor, les voy a pedir que coloquen el mute. Bien, entonces vamos a dar por cerrada esta nueva sesión con una breve explicación sobre los tipos de, digamos, los tipos de cobertura que existen. Tenemos tres básicas. Esto de acuerdo a lo que se pudo identificar, normalmente para el tema de aduanas, temas de seguros, se tratan de hacer que todo esté estandarizado a nivel internacional, de tal forma de que esto no signifique algún tipo de cambios de un lugar a otro. Entonces, entre las coberturas más destacadas internacionalmente que muchos países utilizan, muchas aseguradoras, digamos que son sus bases para poder ejecutar un documento o un contrato. Las referencias que tenemos acá es acerca del Institut Cargos Claus. Estas son elaboradas o fueron elaboradas por el Instituto de Aseguradores de Londres, las cuales son tres. Entonces, si a ustedes se les llega a preguntar cuáles son estas tres cláusulas que propone el Instituto de Aseguradora de Londres, ustedes van a indicar que son tres. La primera de ellas es la ICC tipo A. Prácticamente esta es la que tiene una cobertura total. Toma en cuenta diferentes factores. Aquí va desde riesgo de pérdidas, daños que puedan ocurrir con el material que se llegue a transportar, así como las producidas por algún tipo de desgaste, un embalaje inadecuado, las demoras en la entrega, las insolvencias, es decir, que no le cumplieron con las cantidades solicitadas, o bien por algún tema de una guerra o una guerrilla, huelgas, entre otros. Esta cobertura tipo A prácticamente es el 100%, es la más amplia y completa que existe. Para ello, pues vamos a determinar de que es una de las más caras también. Luego tenemos la ICC tipo B. Esta es un poco más segmentada. Aquí cubre ciertos daños. Se enfocan normalmente en riesgos como los incendios, explosiones, algunas colisiones que puede tener el vehículo, el tren, entre otros, los abordajes que puedan tener, algún tipo de vuelco, ciertas averías que pueden reportarse al momento del transporte, es decir, se da vuelta a la caja donde venían, o de repente hubo lluvia y digamos se filtró entre esos contenedores, había una gotera y se filtró el agua y por esa razón el equipo se llegó a deteriorar, o bien por una pérdida de valor en cuanto al tema de, digamos, los daños que pueden percibir en los equipos por el tipo de transporte que se puede ocupar. Por lo menos si de repente utilizamos la parte fluvial y de repente el equipo se llegó aparentemente, no se percibía el daño, pero sí fue cubierto por agua,
y después al momento que se entregue se observan que existe un daño en estos productos que se transportaron por ese medio, por el agua, entonces aquí también este tipo de, digamos, de cobertura va a permitir realizar este tipo de reclamos. Entonces va a ser bastante efectivo si nosotros queremos segmentar qué tipo de daños vamos a cubrir. Luego tenemos la tipo C. Aquí esta es la más básica. Aquí son coberturas mucho menores que la tipo B. Normalmente aquí se llegan a excluir las pérdidas producidas por entradas de agua durante la carga o la descarga, o incluso por esas pérdidas o extravíos de la mercancía. Por lo general estas son más utilizadas por temas de, digamos, de daños bastante puntuales. Por ejemplo, aquí se nos habla por algún tipo de colisión o algún tipo de vuelco del medio de transporte que se está utilizando. Si nosotros vemos, la tipo A es bastante completa, la tipo B es segmentada y la C es bastante limitada. Tomando entonces en cuenta esto, continuemos con la siguiente filmina, la cual nos habla sobre los tipos de pólizas de seguros de mercancía. Aquí tenemos 4. Una de ellas es la de primer riesgo. Aquí establece una suma asegurada máxima, es útil para aquellas empresas que no desean asegurar el valor total de las mercancías. Es decir, van a hacer digamos, un porcentaje. No van a representar o no van a asegurar toda la cantidad. Pero por cualquier tipo de riesgo, entonces ellos van a asumir, van a pagar cierta cantidad, pero ellos están conscientes de que no va a garantizarle, digamos, una indemnización bastante completa. Luego tenemos la póliza a valor total. Esta sí cubre toda la pérdida total o parcial de las condiciones de la póliza. Acá es una de las que más, digamos, llegan a proteger a la persona que hace uso de este tipo de seguros porque es bastante completa. La póliza flotante es aquella que se utiliza por un periodo específico. Es decir, no es algo que la vamos a ocupar constantemente, va a ser un solo viaje que voy a ocupar, no voy a necesitar de que tenga una duración de 1 año o 2 años, sino que va a ser por un tiempo establecido y por incluso un viaje. Y luego tenemos esta que se desprende la póliza de viaje único, se desprende de la flotante, porque aquí ya te habla no solamente de un periodo específico, sino te habla de un viaje. Entonces, esta es ideal para algunos envíos bastante puntuales de compañías que no realizan este proceso de manera constante. Entonces, acá pues tomamos en cuenta, digamos, estos puntos para determinar cuánto es el tipo de indemnización que nos va a dar la aseguradora. Como vemos, es de acuerdo al nivel de contrato y al nivel de lo que nosotros necesitamos asegurar. Muy bien. Entonces vamos a la parte de exenciones en el seguro de transporte de mercancías. Estos son más que todo aquellas limitantes. Puede ser que de repente esto va variando de acuerdo al contrato, a la póliza que se va a generar. Aquí hay algunas limitantes. Normalmente los seguros o las aseguradoras hay cosas que normalmente no van a tener que cubrir. Por lo menos una conducta dolosa por parte del asegurador, es decir, fue malintencionado, sabía que el producto estaba en pésimas condiciones, pero de repente por acá podemos ver que tuvo esa arte de poder hacer que el producto pasara sin que nadie observara dicho daño, y cuando realiza el reclamo pues ya ahí se evidencia que fue algo bastante intencional. Tenemos el tema de la negligencia en conducción por parte del operador de vehículo o el transporte. Por lo menos si la persona iba conduciendo un camión, en este caso si la persona venía, digamos, venía tomada, aquí se determina que la responsabilidad no la va a tener el seguro. Aquí la responsabilidad se va a retribuir o va dirigido a la empresa de transporte. Por esa razón que aquí el reclamo no sería adecuado que se hiciera directamente con la aseguradora cuando el responsable de acá es el transporte.
Cuando de repente hay una insuficiencia o incluso un inapropiado embalaje, es decir, la forma en la que se protege la mercancía es bastante débil, es un material que puede incluso filtrarse el agua, filtrarse el polvo, el sol, y esto hace que normalmente el producto se llegue a deteriorar. Cuando está en malas condiciones este embalaje, aquí se determina inmediatamente que no se va a aplicar el seguro. Y por otra, sí, lo escuchamos. Muy bien. Luego tenemos las pérdidas o daños o gastos causados por un tema de demora. Esto también es más que todo un tema de el transporte. No podemos atribuir este inconveniente a la empresa de seguros porque el quien tiene la responsabilidad por acá es el transporte. Entonces vamos a ir viendo una a una para que podamos identificarlas y así colocar ejemplos bastante concretos. Entonces, por lo general, las pólizas de seguros y fianzas están más vinculadas en la forma en la que se llega a transportar el producto, de tal forma que ésta se pueda asegurar a la persona que va a recibirlo que esté en óptimas condiciones. Pero tenemos que tomar en cuenta, ya vimos, las pólizas tienen algunas limitantes y por esa razón hay que leer todos esos términos y condiciones de un contrato. Pues bien, tomando en cuenta entonces entre algunas exenciones que se pueden disponer, tenemos las causas fortuitas o fuerza mayor. ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? Estas se caracterizan por ser inevitables, impredecibles. ¿Cuáles son algunos ejemplos que nos dan por acá? Los terremotos, los tornados, inundaciones, tormentas, entre otros. Todo lo que tenga que ver con esos, digamos, desastres naturales. Acá el seguro podría cubrir algunos daños, pero no va a cubrir la parte total. O bien, en ciertos contratos se va a limitar o va a ser la principal exención de que no se va a pagar ningún tipo de pago, ningún tipo de indemnización por un daño provocado por estas circunstancias, porque son situaciones totalmente inesperadas. Normalmente las aseguradoras nos tratan de cubrir muchos de estos riesgos porque sí son bastantes, digamos, el riesgo o la indemnización va a ser mucho más alta. ¿Cuáles podrían ser algunos efectos, por ejemplo, de un terremoto en cuanto al traslado de mercancía? Vamos a pedirle la opinión a Samantha. Samantha, ¿cuál considera usted de que sea el principal efecto que puede tener un terremoto en el tema del traslado de mercadería? ¿Cuál sería, digamos, algunas consecuencias de los terremotos para el traslado de mercadería? Muy bien, así es, muy buena su respuesta. Sí, así es, esto tiene un efecto también, no solamente pensemos en el riesgo que la mercadería se pueda dañar, sino en el tiempo de entrega. Por lo menos a veces en los huracanes hacen que eh, se evite ir a ciertas localidades porque de repente están cercanas a ríos, está cercana a un mar y de repente entrar en esas condiciones provocaría no solamente el riesgo de que la mercadería se deteriore, sino que también podría conllevar alguna pérdida humana. Entonces, aquí estas causas fortuitas por lo general hacen que sí o sí se tiene que prácticamente la empresa va a asumir ese riesgo, va a tener que tomar en cuenta que si de repente la mercadería no le llegó en perfectas condiciones es por esta misma razón. O bien, si la mercadería quedó estancada en alguna parte, en alguna zona y pues el tiempo de entrega va a también afectarse.
Entonces estos son algunos efectos totalmente impredecibles y, como se considera acá, son de fuerza mayor. Ahora bien, tenemos el siguiente, el cual habla sobre la negligencia del asegurado. Aquí es bastante interesante porque aquí les traje como, digamos, los tipos de empaque. Tenemos el empaque primario, que es aquel que protege a la unidad, a ese producto. Luego tenemos el empaque secundario, que normalmente viene en forma de caja y prácticamente es el que cubre ciertas unidades de productos. Pensemos en algunos productos que vienen en six packs. Aquí normalmente estos vienen también empacados, el empaque original o el primario puede ser la botella, digamos el que contiene esas unidades puede ser que venga en una cajita, pero ya luego tenemos un empaque terciario. Ese empaque terciario se refiere al embalaje, que es un empaque mucho más grande y que se trata de ubicar varios productos con la finalidad de protegerlos. ¿Qué podría provocar si de repente el empaque terciario es bastante débil y de repente ustedes están transportando o quieren comercializar algún tipo de bebida que viene en envases de vidrio? ¿Qué pasaría con esos productos? Vamos a pedirle la opinión a Darling. Darling, ¿qué pasaría si de repente se tiene en cuenta el empaque terciario? Usted está comercializando, está exportando esas cervezas y de repente el empaque terciario es una caja bastante blanda. En los productos hay un espacio bastante amplio donde los productos se ubican y se mueven a cada rato. ¿Qué puede pasar con esas botellas? Darling, sí, le escucho, Darling. Sí, te escuchamos, Darling. Así es, entonces el empaque terciario es responsabilidad de la persona que está realizando este tipo de acto comercial. Si de repente este empaque es de muy mala calidad, no está asegurado, no tiene las condiciones adecuadas, obviamente el producto se puede llegar a deteriorar y por ese tipo de razón, como es un error de la persona que está haciendo este acto comercial, el seguro lo va a totalmente desestimar. Entonces es importante por eso hacer este tipo de revisión si el envase o el embalaje es el adecuado para poder evitar que se llegue a deteriorar ciertos productos. Porque ya cuando lleguen esos productos, por lo menos pensemos si van en caja y de repente en esas cajas van mal aseguradas, no van totalmente selladas, de repente se utilizó un cartón ya usado, mojado, deteriorado. Acá ya luego las condiciones en las que va a llegar ese producto pues va a ser bastante mala. Por esa razón es que se tiene que revisar en qué condiciones se tendría que asegurar determinado producto, porque aquí puede variar. Hay productos que no ameritan tanto cuidado, pero hay otros que sí. Y por esa razón en el tema del embalaje se tiene que asegurar de que estos estén de acuerdo al tipo de producto que se va a transportar. ¿Por qué? Porque si yo no hice esta revisión, no lo coloqué un embalaje adecuado, aquí el daño o los costos o esa pérdida va directamente cargada a mí que yo estoy haciendo el acto comercial. Vamos entonces con las siguientes. Vicios propios de la mercancía. Entonces aquí vamos a pedirle ayuda a Ismael Kanda para que pueda leer tanto la definición como el ejemplo que está por acá. Ismael, ¿nos escuchas? Muy bien, vamos a pedirle entonces ayuda a Irene Flores. Irene, ¿nos podrías ayudar con estos dos párrafos, tanto definición como ejemplos?
Permítame. Muy bien. ¿Nos ayuda, por favor, Irene? Irene, ¿se encuentra por ahí? Muy bien, si no, vamos a pedirle apoyo a Obed. Ah, bueno, si se encuentra lista, nos ayuda. Sí, en este momento te escuchamos. Muy bien, en este momento nos escucha. Vamos a pedirle ayuda a Obed. Muy bien, no se preocupe. Vamos a pedirle ayuda a Obed para que nos lea tanto la definición como los ejemplos. Sí, te escuchamos. Muy bien, estos vicios propios son aquellas características de algunos productos que sabemos que se pueden deteriorar con facilidad. Pensemos en esos perecederos, en esos productos que son de consumo masivo y que tienen una vida útil bastante corta. Acá son productos que sí o sí se va a tener ese tipo de, digamos, de inconveniente, que por la naturaleza del producto lamentablemente no lo va a poder cubrir el seguro. Otro ejemplo de ello son aquellos, digamos, productos como la gasolina que se pueden llegar a fugar. Otro elemento también interesante es el tema de las medicinas. Cuando se llegan a transportar, algunas tienen que ir en perfectas condiciones y tienen que ir incluso a cierta temperatura. Y si en esta no se respeta la parte de la temperatura o por alguna razón el camión que se estaba transportando tuvo algún tipo de falla en el tema del aire acondicionado, aquí la responsabilidad no va a caer a la empresa aseguradora, sino que más que todo va a ir para el transporte. Y es ahí donde podemos hacer la diferenciación. Hay algunos productos que por las condiciones en las que se llegan a transportar pueden cobrar o pueden tener algún tipo de riesgo. Entonces, este es uno de los terceros. Vamos a ver el cuarto tipo de exención. Entonces, aquí vamos a pedirle ayuda a Jordi Molina. Nos ayuda leyendo estos dos puntos. Jordi, ¿nos escuchas? Muy bien, si no, vamos a pedirle ayuda a Michelka. Michelka, ¿nos escuchas? Muy bien, nos ayuda leyendo el párrafo 1 donde dice riesgos legales y el segundo protección completa. Muy bien, de repente acá son algunas de las exenciones más, digamos, que ya es algo externo. Aquí es el gobierno, es alguna institución del gobierno. Si lo vemos desde Nicaragua, puede ser incluso hasta el Marena, el Ministerio de Salud, que puede levantar la mano y diga, bueno, este producto que están comercializando no cumple con todos los criterios, puede ser una amenaza incluso medioambiental, o bien no cumple con todos los criterios que yo como país necesito. Aquí les tengo un ejemplo bastante interesante. Hubo un producto que a nivel de Guatemala estuvo retenido en aduanas. Esto fue para un caso Walmart. Este árbol, digamos, eran productos para la Navidad. Era un árbol, no eran esos árboles artificiales, era un árbol natural que incluso se estaba importando desde los Estados Unidos. Por alguna razón estos árboles estuvieron retenidos y esos árboles, pues muchos de los clientes que estaban solicitándolo lamentablemente no pudieron adquirirlo. Al final hubieron algunos que sí los pudieron entregar, pero por las condiciones de estos productos, al ser árboles naturales, pues obviamente se encontraban algo deteriorados. Entonces,
Esto pues normalmente puede ser que por algún tema de permisos, por quizás considerarlo en Guatemala con un riesgo ambiental, entonces no, de primas a primeras no iban a aceptarlo y se necesitaba cierta documentación. Entonces aquí pues se desconoce meramente cuál fue el motivo, pero muchos países lo que hacen es tratar de que todos estos productos, más aún que exponen a la naturaleza del país que se va a que va a llegar, pues cumpla con todos los criterios. Si no, esos productos van a ser retenidos a veces en la frontera o a veces en algún depósito de aduana, donde van a tener que esperar a que se cumplan con todos los requisitos necesarios y así puedan ser entregados. Esto también no solamente conlleva que los van a retener, aquí se puede tener algún tipo de sanción y también pueden incluso no solamente sanciones, sino que también correr el riesgo de que la empresa pueda ser multada o incluso responsable de transportar este producto, puede tener ciertos cargos judiciales. Entonces, este es uno de los más fuertes que pueden existir porque sí amerita una revisión bastante completa y puede provocar algún tipo de sanción o una dilación en las entregas de los productos porque estos normalmente los llegan a retener. Vamos con el siguiente. Aquí es otro ejemplo bastante interesante que podemos anexarlo al punto número 4. Aquí vamos a pedirle ayuda a Mauricio Espinosa. Nos ayudas a leer, vamos a leer este primer párrafo que tenemos acá, estos primeros párrafos, y luego esta parte de aquí abajo. Sí, lo escuchamos. Muy bien, ¿nos ayudas a leer ya el último párrafo donde dice las semillas o el material vegetal? Muy bien. Entonces, si notamos este otro ejemplo bastante interesante, porque ya aquí no lo vemos como productos que se comercializan con fines, digamos, por algún tipo de necesidad, sino para la industria del entretenimiento. Pero si ustedes notan, es el mismo tipo de lineamiento. Al final, los productos tienen que cumplir ciertos criterios, porque si no van a exponer, por lo menos en este caso, fue un riesgo biológico. Y por esa razón, este país definitivamente lo que hizo fue mm, retener este tipo de producto e inmediatamente regresarlo al país de origen. ¿Por qué? Porque representaba un asunto bastante serio para el tema del ecosistema de su país. Entonces, al final, estos son ejemplos bastante comunes que podemos determinar. Como les menciono, esto puede aplicar para cualquier tipo de industria, incluyendo la de entretenimiento. Entonces, continuemos con otros bastante interesantes. Tenemos aquí el número 5, la guerra y actos de terrorismo.
Vamos a pedirle ayuda a Alex Osorio para que nos lea estos dos párrafos, por favor. Muy buenas noches. Muy bien, esto también va a depender del tipo de póliza que se va a utilizar. Acá de repente las guerras pueden ser, digamos, bastante complicados que las compañías aseguradoras decidan trabajar con este tipo de seguros. ¿Por qué? Porque es algo bastante inestable también. Y es un daño bastante total, porque si de repente vemos en los lugares de donde existe este tipo de guerras, hay empresas que están trabajando, tienen quizás un punto de vista bastante neutro, pero sí son expuestas a cualquier tipo de fechorías. Entre ellos una explosión, que los disparen o que incluso lleguen a llevarse el vehículo como tal, como rehenes. Otro ejemplo interesante es, a pesar de que el concepto de piratas poco a poco ha ido desapareciendo, existe como un resurgimiento de los mismos. Pero en esta razón es, digamos, ya actos un poco más de terrorismo. Aquí hay un tema de violencia, hay un tema también de raptar esos buques o esos barcos que comercializan algunos productos y de esta forma, pues una vez que ya los retienen y sacan todos los más, digamos, los más valiosos, ya estos los liberan. Prácticamente se convierten como rehenes. Este tipo de actos también de terrorismo no aplicaría para normalmente para algún tipo de indemnización. ¿Por qué? Porque también es una situación bastante inesperada. Vamos con el siguiente para que lo podamos observar. Aquí hay un ejemplo bastante interesante. Es, digamos, es una situación. Aquí se involucran dos países. Vamos a leerlo por acá y ya luego ustedes me van a indicar cuáles son esos dos países y ver si se considera, si al final la empresa o las empresas que utilizaron este tipo de buque o este tipo de barco recibieron algún tipo de indemnización. Entonces, para ello vamos a pedirle ayuda a Bexy Mena. Bexy, ¿nos escucha? Muy bien, Bexy. Usted nos va a ayudar. Vamos a ver, voy a señalarles para que me ayude a leer este punto que está por acá y este que está acá. Muy buenas noches. Muy bien, vamos a también a pedirle a Alexander Alemán que nos ayude a leer este párrafo que tenemos por acá.
Alexander, ¿nos escuchas? Muy bien, entonces de acuerdo a esto vemos un acto de terrorismo. Aquí hay dos países que están involucrados. ¿Cuáles son esos dos países de acuerdo a lo que nos ayudó a leer Alexander y Bexy? ¿Cuáles son esos dos países que están relacionados en este acto terrorismo? Ya sea como causante o como, digamos, la persona o el grupo de personas afectadas. ¿Cuáles fueron esos países? Ángel Álvarez, o bien alguien que le gustaría citar cuáles son esos países. Así es, entonces los países involucrados aquí son, primero tenemos a España, y luego ¿qué otro país tenemos por acá? Muy bien, así es, y nos falta el tercero. ¿Cuál era ese tercero? Muy bien, así es. Aquí tenemos tres países. Si ustedes notan, este buque era prácticamente para un tema de comercialización. Había diferentes tipos de productos. ¿Qué es lo que pasó? Fue un acto de terrorismo que incluso fue algo que dañó las relaciones internacionales que se tenían en estos tres países y los acuerdos que en teoría habían llegado. Entonces, al final, si ustedes ven estos actos terrorismos, como que el giro principal aquí ya las aseguradoras no se van a meter de lleno por acá, sino que ya es un tema ya de política internacional. Y aquí entra en juego esas disputas, esas investigaciones que realizarían cada uno de estos países para aclarar los hechos y obviamente para también identificar quién iba a pagar ese tipo de indemnizaciones. Entonces, si ustedes llegan a notar, esto es algo muy difícil que las aseguradoras lleguen a pagarlo porque por lo general hay un tercero involucrado. En este caso, como menciona esta pequeña nota, y esto es un resumen porque la historia es un tanto bastante amplia, pero yo les traje por lo menos la esencia para que podamos comprender que al final, por ser un hecho que iba a afectar las relaciones internacionales entre varios países, ya una aseguradora no estaría involucrada. Y al final, si ustedes notan, si España luchó, protestó y solicitó investigación y no se pudo determinar esto, los que llegaron a ser asesinados y todas las pérdidas económicas al final tampoco fueron indemnizadas. Entonces es un ejemplo bastante interesante de cómo podríamos aplicar el tema del terrorismo para el transporte de mercancías. Aquí no solamente queda en riesgo las mercancías, sino todas las vidas humanas que están en, digamos, en el tema del transporte, si es a través de buques, si es a través de tren, si es a través de camiones o furgones. Y es lo que puede suceder en algunos países bastante peligrosos, donde incluso han asaltado a algunos camiones que están como, digamos, como su acto únicamente es el de transportar el producto, el de llegar a esa mercadería a determinado país, más sin embargo, al ser víctimas de estos tipos de robos, de estos actos terroristas, al final es muy complicado saber quién va a tener que pagar este tipo de indemnización. Pues bien, vamos entonces a continuar. Agradezco a quienes estuvieron atentos a esta lectura y también a los que me ayudaron a leer.
Entonces vamos a continuar con los siguientes. Solamente me permiten, vamos a borrar. Bien. Vamos con el siguiente, con las siguientes exenciones. Tenemos daños intencionales. Vamos a pedirle ayuda a Angie Pérez. Angie, ¿nos ayudas a leer estos dos párrafos? Muy bien, así es. Entonces de repente podemos tener al dueño, a los que están trabajando en el buque y de repente ellos intencionalmente hacen que la mercadería se le filtre el agua, dañen intencionalmente el embalaje o de repente coloquen estos, digamos, este tipo de productos en condiciones que, digamos, puede afectar la calidad del producto. Entonces aquí es un tema de malas intenciones, esto también es algo que no podríamos asumir una aseguradora porque ya forma parte de la empresa que brinda ese servicio de transporte. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de algunos daños que podrían provocar? O bien, ¿cuál es la mentalidad de algunas personas con las que hacen estas malas intenciones? A veces no sé si ustedes han visto que de repente la persona cuando ya está a punto de terminar ya la relación laboral con la empresa empiezan a hacer el trabajo de lo peor o empiezan a darle más motivos para que al final los terminen corriendo. Entonces, estos podrían ser quizás los principales motivos de por qué las personas o los empleados realizan este tipo de acciones. Otro tema no solamente son daños intencionales, también son los robos. Si de repente la mercadería iba completa, se inspeccionó y salió súper bien de allí, pero ya al momento que llega al país donde se va a comercializar, empiezan a notar que ya no vienen completas las unidades o las cajas ya no son las mismas. Aquí hubo un tema bastante intencional, no fue un daño, pero sí fue un robo. Entonces, esto pues obviamente no va a tener lo que asumir la aseguradora, sino que es un reclamo que se tiene que hacer directamente con la empresa que me brindó el servicio de transporte. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos vicios ocultos. Vamos a entonces a solicitarle ayuda a Franklin. Franklin, ¿nos ayudas a leer estos 3 puntos? Sí, te escuchamos. Muy bien. Vicios ocultos hace referencia a esos defectos invisibles. Puede ser que aparentemente el producto esté en buenas condiciones, se observan que cumplió en teoría con todos los requisitos que exige, digamos, un Ministerio de Salud si es un producto comestible. Es algo que a simple vista no se puede observar, pero ya una vez que llega el producto, quizás se empieza a comercializar, empieza a dar efectos secundarios o la misma empresa que lo distribuye empieza a sacar un comunicado de prensa donde el producto está contaminado. Entonces es allí ya, esta parte ya es algo que no le correspondería a la aseguradora. Si de repente se evidencia, se trató de, digamos, ya llegó el producto, está en manos de la persona que va a vender o distribuir el producto y llega la llamada de la persona que lo vendió o del área que lo vendió y nos dice que el producto se encuentra contaminado, aquí tampoco podríamos atribuirle a la aseguradora la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya es un tema también de la persona que nos llegó a vender o la empresa que nos llegó a vender estos productos. Pues esto es un tanto complicado de identificar, a veces no aparentemente no nos damos cuenta de los daños que pueda causar o digamos de esas imperfecciones o esas inconsistencias que pueda tener el producto, porque sí son bastante difíciles de identificar. Luego de estos vicios ocultos tenemos los errores y omisiones.
aquí nos indican que es no declarar correctamente el valor o la naturaleza de la carga en la póliza de seguros. Por lo menos en temas de lo que son las fragancias, las colonias, los perfumes, sí tienen cierta particularidad en temas de el sol y el clima. Si está en condiciones de, digamos, o le da el sol, estos tipos de productos y de forma intensa y de forma constante, obviamente el producto va a perder esa calidez. Entonces, al momento de perder esa calidad que yo no informé, digamos, esa particularidad en la póliza de seguro que yo hice con la aseguradora, obviamente acá yo tengo siempre la de perder. Porque fue un dato que fue un error que yo como empresa omití. Y por esa razón ya el producto no, digamos, no informé la particularidad del mismo y al final la responsabilidad va a recaer incluso ni siquiera en la empresa de transporte, porque puede ser que tampoco ni con ellos yo les informé en qué condiciones tenían que llevarlo, sino que yo también, tanto con el seguro como el transporte lo omití, al final la responsabilidad de si el producto llega en pésimas condiciones, yo voy a tenerlo que asumir. Luego tenemos el número 9, la negligencia de empresas de transporte. Entonces aquí vamos a pedirle ayuda a Alicia. Alicia nos ayudas a leer. Hay una pequeña nota que tenemos por acá. Esto es del TN8. Nos ayudas a leer este párrafo. Y luego donde dice causas y responsabilidad compartida. Muy buenas noches. Muy bien. Acá podemos tener un escenario particular. Si de repente la póliza nos hace referencia de que yo puedo hacer algún tipo de reclamo parcial de un vuelco, de un, digamos, de un camión, pero en esa hay ciertos elementos que se puedan tomar. Hay unas cláusulas que si nos dice la cláusula, estos exentúan accidentes provocados por el conductor o se va a cubrir en un 10% la indemnización. Entonces allí ya sabemos que la responsabilidad va a recaer más en la empresa de transporte que en la aseguradora, o bien totalmente con la empresa aseguradora. Por lo menos en este ejemplo que les di de la noticia, acá al final la empresa tiene que sí o sí quizás asumir el costo de esos animales que pudieron haberse, digamos, muerto en ese tipo de accidente. Otro elemento que tenemos por acá, no pensemos solamente en accidentes, sino también está la entrega tardía. Hay algún tipo de perjuicio económico aquí por la demora. Puede ser que de repente la empresa que lo compró estos artículos y los necesita para determinado tiempo, ya tiene, digamos, esa conexión con con otros clientes. Pensemos en esa parte de las cadenas de suministros. Al final, si hay un contrato para esa persona que ya garantizó que el producto lo iba a tener para el día y este transporte no llega por X y razón, entonces allí puede también provocar ciertos perjuicios económicos y por esa razón tener un seguro que podría, digamos, cubrir con esta parte no existiría, porque es una responsabilidad directa por parte de la empresa de transporte. También tenemos la eventualidad cubierta, que aquí podría, si la aseguradora, compensar ciertas pérdidas por atraso de entrega. Pero por lo general aquí es un tanto parcial. Normalmente acá los seguros no son de echar muchas las manos en estos casos porque saben que la responsabilidad recae directamente a la empresa de transporte. Muy bien. ¿Hay algún tipo también de exenciones de acuerdo al tipo de transporte? Por lo menos aquí se hace un resumen
en lo que es transporte marítimo. Puede ser que de repente no cubran los daños provocados por huracanes o tormentas fuertes. En el terrestre puede ser que no cubran algunos daños por colisiones, robos o vandalismo, terrorismo. Y en el aéreo pues puede ser que el tema de las descompresiones, los incendios o incluso las explosiones. Aquí nos habla pues de la importancia del seguro de transporte. Son tres: nos brinda esa protección financiera, proporciona normalmente ese efecto de tranquilidad. Las empresas se enfocan en otras actividades más importantes porque ya aquí ya se redistribuye esa parte de riesgo en otras compañías. También nos ayuda a mitigar los riesgos asociados al transporte de mercadería, de tal forma que podamos realizar esos procesos de importaciones o exportaciones de manera mucho más tranquila. Acá también nos hace referencia a cómo podemos elegir el seguro de transporte de mercancías. Hay algo que es importante destacar por acá, y esto sí va a salir en el examen para que ustedes lo puedan anotar. Hay una empresa que sí brinda una solución bastante completa. Es una de las quizás pioneras de las que ofrecen esto. Y es la FICE. La FICE en sí ofrece un servicio, ofrece servicios digamos, en diferentes aspectos para las empresas que deciden aventurarse en las importaciones o las exportaciones, porque te pueden brindar financiamiento, también tienen el área de seguros y por otra parte también tienen su propio depósito. Un depósito bastante famoso es el que está ubicado por Carretera Norte, ahí por el sector de la subasta. Esas son instalaciones directamente de ellos, son depósitos que hacen que, digamos, le brinde esa seguridad total a la persona que está comercializando. No solamente va a arriesgarse a poder, digamos, hacer un préstamo, sino que también les da ese seguro y también esa parte del depósito. Entonces, para que lo tomen en cuenta, esto es uno de los bancos que brindan mayores beneficios, o digamos tienen cubre con varias necesidades de los importadores y los exportadores. Y es uno de los que más, digamos, los clientes recurren a ellos para un tema de depósitos y seguros. Pues bien, estos son elementos que se pueden tomar en cuenta, por lo menos la parte de la reputación empresarial, la participación del mercado, la evaluación de las necesidades específicas que puede tener la compañía, el hecho de esa trayectoria, investigar a esas aseguradoras, leer un poco sobre esos términos y condiciones de los contratos que ellos ofrecen, y también la revisión de esas exclusiones o, como vimos, las exenciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace cuando ya una vez tenemos algún inconveniente? Leímos ya ese contrato, la póliza de seguro nos ampara. ¿Cómo se debe de presentar estos tipos de reclamos? Normalmente se tiene que documentar todo. Toda esa información relevante se va a tener que tomar esa tarea la persona de recopilarla. Aquí va tanto la parte de la documentación, donde se expresa explícitamente de que se va a cubrir ese tipo de daño, también las facturas, las fotos de los daños, las evidencias, la parte también de la comunicación. Es importante hacerlo el trámite de acuerdo a cómo la empresa funcione. Si de repente se puede hacer a través de llamadas, se puede hacer inmediatamente y se brinda esa información de manera inmediata. Aquí, entre más rápido se haga este tipo de trámite, mucho mejor, porque ya luego las aseguradoras pueden desestimar algún tipo de reclamo porque no se hizo en tiempo y forma. Es necesario completar algunos formularios de los reclamos y enviarlos con esa documentación como primer paso. Debemos de cooperar con la aseguradora, proporcionar toda la información adicional, y de repente aquí es un punto que ustedes tienen que considerar, porque si de repente la aseguradora nota que nosotros estamos actuando de mala fe, inmediatamente ese caso queda desestimado. E incluso pueden asegurar, digamos, si lo vemos con la parte de antifraude, puede incluso la empresa levantar la mano y ya hacer su debida gestión para que se haya revisado de otras maneras a nivel legal. Y finalmente lo que se tiene que hacer es esperar la evaluación y la resolución del reclamo por parte de la aseguradora. Aquí es importante que nosotros, si vamos a hacer el reclamo, se le dé ese debido seguimiento, pero sí también es importante que estos reclamos sí se requiere una evaluación bastante amplia.
Pues bien chicos, esto es la nueva unidad que vamos a ver. Esto pues prácticamente les voy a hacer un pequeño resumen. Esta unidad habla sobre las importaciones y exportaciones. Se habla muy a detalle a nivel de Nicaragua. Se va a poder conocer sobre qué son los incentivos en las exportaciones, cuáles pueden ser esos costos directos, a qué se consideran los subsidios o las exoneraciones. También se va a conocer cuál es, digamos, el departamento o el área a nivel de Nicaragua que trabaja todo este tipo de trámites, que es la DGA o la Dirección General de Aduanas. Y por otra parte también se van a identificar los principios, pues, los principales procesos para el tema de las exportaciones y las importaciones. Aquí nuevamente se hace referencia a qué son los aranceles, los incentivos, las exenciones, los subsidios, entre otros que vamos a ver. Por lo menos en la próxima tarea que les dejé, esto todavía se va a subir en estos días. Yo les voy a estar informando porque ya hablé con la profesora Mercedes y estará subiéndolo lo más pronto posible. Yo mañana igual le voy a dar seguimiento para que pues la tengan. Acá tenemos lo que se consideran como aduana. Esto es un ejemplo o digamos lo que van a tratar de realizar, pero ya en base al contenido de la DGA. Ahí cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el material se van a dar cuenta qué es lo que se requiere. Pero prácticamente es hacer un breve resumen para explicar la definición, las funciones y la parte organizacional de la DGA. Por lo menos por acá. Acá se nos dice la definición de aduanas. Aduana es una oficina o espacio físico de carácter público establecida en zonas estratégicas y tiene la misión de controlar las mercancías, tanto estas que son las importaciones, es decir, las que vienen al país y las que llegan a salir. Acá pueden estar ubicadas en diferentes sectores, pueden estar también ubicadas en puertos, aeropuertos, fronteras y estaciones de ferrocarril. ¿Cuáles pueden ser algunas principales funciones de la aduana? La parte de regular el tráfico de mercancías, el hecho de cobrar todos los temas de los impuestos, aranceles o revisar cuáles son algunas exenciones, evitar la salida y entrada de productos que puedan ser prohibidos. Ellos también regulan la parte del tráfico de drogas. Esto es algo, un papel principal para la policía, pero también ellos juegan un papel importante para otros productos que no están autorizados para que entren en el país. También el hecho de combatir con el fraude, las falsificaciones, adulteraciones y la evasión de impuestos, y también controlar aquellos elementos que puedan suponer un peligro para la salud pública y el medio ambiente, tal como lo vimos en el ejemplo anterior del disco de Katy Perry. Acá están las diferentes leyes o artículos que se pueden considerar como esenciales para poder, digamos, entender cómo funciona eh, la DGA y de qué forma también el gobierno potencializa a esas empresas, tanto internas, o sea, las empresas que están ubicadas en Nicaragua, que son de origen nicaragüense, o bien las externas, y la facilidad que se les brinda para poder comercializar. Aquí nos habla sobre, digamos, la importancia que se respeten los tratados de libre comercio, el hecho de que el gobierno utilice las políticas para poder potencializar o aperturar o darles esos beneficios a algunas empresas para que puedan comercializar los productos. Prácticamente esto se pone en práctica y ya lo hemos repetido en otras clases, pero todo lo que tenemos en el Chinamod es un ejemplo claro de cómo se llega a aplicar los diferentes artículos. El artículo 101, el artículo 104, el 116, el 102, el 103 y el 119. Pues es responsabilidad del país, es el hecho de proteger y promover tanto la producción nacional y el nivel de competitividad a nivel internacional. Acá es un ejemplo, esto es una de las cosas que se va a solicitar, chicos, por lo menos aquí se los traje de manera resumida. Por lo menos aquí tenemos la definición de DGA, cuáles son sus principales funciones. Según la ley 339 tenemos varias, estas son como las más esenciales, son en un total de leyes. Sí, permítanme, ya les voy a contabilizar el dato porque sí son bastantes las que nos habla la ley 339. Les confirmo.
Muy bien, ya les confirmo cuántas son en total. Esto para que ustedes pues la tengan mapeadas, no van a colocarlas todas, sino que solamente son las más esenciales. Por lo menos por acá les indiqué como parte de las más principales es el hecho de regular o definir esas políticas, directrices o disposiciones que regulan el sistema aduanero. También en la parte ellos se enfocan en la recaudación de todo lo que son los impuestos relacionados a aduanas. Acá tenemos la diferenciación, tenemos la DGA y tenemos la DGI. La diferencia entre la DGA y la DGI, ¿cuál sería? ¿Alguien que le gustaría dar su opinión respecto a esa diferencia, chicos? ¿Cuál será la diferencia entre la DGA y la DGI? Porque la DGA, de acuerdo a lo que nos dice la ley 339, ellos también se encargan de hacer la recaudación y fiscalización de impuestos. ¿Cuál entonces será la diferencia entre la DGA y la DGI?